Punto 7 de nuestro camino: hacer sitio para el otro. Os recuerdo que compasión era la misma raíz que el útero, ¿no? ¿Y qué hacemos en el útero? Lo que hacemos es albergar a otro. Y hacer sitio al otro supone que en este mundo que es inexplicable y maravilloso, cada persona, yo por lo menos lo creo, es un reflejo del misterio donde vivimos y donde nos movemos, ¿no? Y ya Jesús en Mateo 25 nos decía: cuando veas a alguien que pasa hambre, que tiene sed, ahí estoy yo. Por eso, fijaros, tenemos muchas maneras de saludarnos, muchas maneras de reconocer a los demás. ¿Por qué los hindúes se inclinan? Es para reconocer, es un saludo de reconocimiento de la divinidad del otro. Nosotros a veces, cuando nos damos la mano, notáis cómo es la otra persona. Si te aprieta, si no te aprieta, si tiene las manos, te transmite algo en un gesto. Algunos dan la mano como, dices, este tiene poca vida. O, ¿por qué negar un beso? Los besos, los abrazos, en la relación con los animales, por ejemplo, nos humaniza muchas veces, ¿no? Es decir, tenemos muchas maneras de hacer sitio a otra persona, ¿no? Muchas, pero a veces no nos interesa. Es como si estuviéramos llenos, no sabemos de qué, de nuestro yo, seguramente reptiliano, pero no de otros. Es difícil dialogar, pero es un paso imprescindible para la compasión. ¿Por qué? Porque el diálogo, yo creo que es el fundamento de la paz. Desde los grandes acuerdos de paz, por ejemplo, en Colombia, fijaros qué impresionante, aunque luego saliera que no importa, se ha hecho un esfuerzo, se ha dialogado, ha costado mucho, se ha llegado a un acuerdo de paz, seguro que va a salir adelante, seguro. Si no se dialoga, ni las grandes ni las pequeñas cosas van a salir adelante, ¿no? Entonces, es un esfuerzo. No significa dialogar, renunciar a lo que tú piensas, en absoluto, en absoluto. Significa que cuando tú dialogas, piensas, oye, a lo mejor el otro tiene razón y yo puedo cambiar mi opinión, o puedo aprender algo que no sé y yo le puedo enseñar algo que él no sabe. Es decir, algo muy, muy recíproco. El problema es que qué difícil encontrar a personas que quieran cambiar de opinión. Eso es muy difícil. Yo he aprendido mucho en la Asociación del Diálogo Interreligioso, porque yo pensaba al principio que hablar con personas de distintas tradiciones religiosas era poner en común lo que cada uno es y entonces hacer una religión única entre todo lo bueno. No. O sea, el que es musulmán va a ser musulmán siempre, como yo, que soy cristiana, voy a ser cristiana siempre. Pero, por ejemplo, en ese diálogo yo he aprendido una práctica que es el ayuno. El ayuno es una práctica cristiana, judía y musulmana. Pero los musulmanes son los únicos que lo cumplen. Pero los bajáis también tienen sus 21 días de ayuno. Entonces he pensado, oye, lo del ayuno en nuestra tradición tiene un sentido. Y he aprendido de ellos que tiene un sentido de limpieza del cuerpo, tiene un sentido de limpieza de tus sentimientos. O sea, he aprendido cosas cuando yo pensaba al principio que es que teníamos que poner en común, ¿no?
¿no? O sea, he aprendido mucho con estas tradiciones, desde luego. Bueno, no es el caso ahora. 9. Vamos a ver. Lo desconocido, ¿qué nos sucede? Que nos da miedo, nos inquieta. ¿Qué va a pasar con el señor Trump? No lo sabemos, ¿vale? ¿Nos va a afectar? Seguramente. ¿Qué va a suceder? ¿Los partidos europeos de la misma línea que el señor Trump van a empezar a ocupar parlamentos? Bueno, eso es una preocupación, por una parte, ¿vale? Diríamos lo más lejano, ¿vale? ¿Qué va a pasar con los emigrantes? ¿Qué va a pasar con los refugiados? Teníamos asignada una mísera cuota de 13.000 y han llegado 60. Hay un ruido, ¿no? Vale. Bueno, ahí están, saltando la valla de Melilla y cortándose las manos y todo por las concertinas famosas, que ya no basta solo la valla, sino que además de la valla, que se hagan daño, ¿vale? O que vengan por el Mediterráneo, y hoy he oído esta noticia que me ha impactado, ¿eh? En los 3 últimos días, 365 muertos en el Mediterráneo. Es impresionante, ¿no? O sea, es que tú dices, bueno, pues una calle de mi barrio ha desaparecido, ¿vale? Y 4.356 en lo que llevamos de año. O sea, imaginaros, en vuestro barrio, 4.000 personas. ¿Cuántas calles de mi barrio estarían en ruinas en este momento? O sea, desaparecidos. Bueno, son situaciones muy drásticas y muy dramáticas y que te sientes totalmente impotente, ¿vale? Totalmente. Pero eso mismo, solamente, por ejemplo, hay gente que dice, yo no quiero ver el telediario, porque es que las noticias que hay son, bueno, si no ves, no oyes, no puedes ser compasivo, no puedes tener entrañas de misericordia, porque no puedes tener empatía, ¿no? Es que cuando tú ves eso, lo que tenemos nosotros y cómo están viviendo niños en otros lugares del mundo, bueno, por lo menos, ¿sabes? Se te van despertando actitudes. Pero no mirar, bueno, no creo que sirva para mucho, ¿vale? Y es verdad que es difícil aceptar. Yo creo que aceptar el pluralismo y la diversidad es complicado, es costoso, no estamos acostumbrados. Fijaros, por ejemplo, yo qué sé, desde la diversidad sexual, que ahora nos parece normal, aunque hay montones de ataques xenófobos o homófobos, a todo tipo de diversidad, de pensamiento, de todo tipo, ¿no? De políticas, que no hemos sido capaces en un año de ponernos de acuerdo. Nosotros estábamos de acuerdo, los que no estaban de acuerdo eran a los que elegimos. Nosotros estábamos perfectamente de acuerdo. Para eso tenemos la pluralidad del voto. Entonces, es muy complicado, es muy difícil, pero bueno, porque dialogar es difícil. Este paso es muy complicado y tener interés por lo que nos rodea, creo que también. Porque no conocemos, ¿no? Yo creo que el conocimiento de lo que sucede es muy importante y esta acción que os propongo os va a gustar. Tú puedes elegir. Para mí lo más sencillo es elegir un país del que no sé absolutamente nada. Por ejemplo, Liberia. Quizá no sabemos ni dónde pilla. Sabemos que está en África, pero por ahí, ¿eh? Bueno, pues coger un país y entonces buscarlo.
ver cuál es su tradición, qué es lo que comen, cuál es su música, si tienen escritura de sus tradiciones. Bueno, a partir de que tú haces ese ejercicio, bueno, de verdad, os recomiendo que lo hagáis porque no sabes con qué, o sea, qué alegría te produce el conocer algo que ni siquiera sabías que estaba en el mapa o lo sabías, pero poco. ¿Por qué? Porque Siria lo tenemos metido, Afganistán, Irak, Irán. Bueno, claro, pero hay otros países en el mundo, ¿no? Y países muy pequeños, con muchos problemas, por ejemplo, suponte, pues países que nosotros como españoles hemos colonizado y hemos sacado toda la riqueza que tenían y un poco más, nosotros o los franceses o los belgas, bueno, y estamos tan contentos, ¿sabes? Y ya se nos ha olvidado. Y bueno, este es un ejercicio que os va a reconfortar, muchísimo. Así como el de la meditación os va a costar mucho, pero el del conocer, seguro que os va a gustar. Bueno, ya estamos terminando nuestro camino y no solamente necesitamos conocer, sino también reconocer. Reconocer es que tú miras a otro como otro yo. Tú le conoces y además le reconoces porque sabes lo que sufre, porque sabes lo que ha pasado, porque conoces su historia. Y entonces te reconoces. El reconocimiento es de las acciones que más destruyen al reptiliano, ¿vale? De las que más. Por ejemplo, en las tradiciones religiosas, Abraham acoge a 3 forasteros que venían por allí, no sabían quién era, les reconoce en el sentido de que se sientan a la mesa, les da de comer, le hacen una promesa de que va a ser padre y se lo cree. En el momento en que él ha acogido y se fía, lo está reconociendo, ¿no? Cuando van los discípulos de Maús tan tristes y desolados, ¿qué sucede con el viajero? Lo acogen, lo meten en la conversación, tal, y solo después que ellos han abierto su manera de ser, de estar, de que este que viene por aquí, bueno, pues que venga con nosotros, ¿qué más nos da? Entonces le reconocen. En la fracción del pan, siempre, pero es un reconocimiento cuando antes no lo conocía. O María Magdalena con el hortelano, o sea, el reconocimiento, ¿no? En el Islam, sabéis que es muy, muy importante el principio de la acogida. O sea, los invitados son sagrados. Eso sí, cuando se van de tu territorio los matas y no importa. Pero mientras están en tu casa o en tu país, son intocables. Porque, a ver, se reconocen en el que viene cansado, se reconocen en el peregrino. El Islam es una religión de muchísima convivencia, de muchísima sororidad, fraternidad entre ellos. Es un hábito que practican desde muy, muy pequeñitos. Y el respeto al otro, eso lo tienen muy, muy inculcado, ¿vale? Muy. Y bueno, esto de la comida es un aspecto bastante importante para el reconocimiento y está en todas las religiones. Es muy curioso, Cuando tú quieres conocer o reconocer a alguien,
siempre hay una mesa por medio. Lo que haya en la mesa es igual, pero hay una mesa, ¿eh? Y hay una mesa compartida, y entonces hay un reconocimiento. Y por último, lo más difícil, ¿eh? Jesús nos dejó esto de amar a tus enemigos, que yo creo que se había equivocado, porque de verdad creo que es de las cosas más difíciles, aunque hemos tenido ejemplos muy recientes de personas que han perdonado. Y el perdón es un paso, pero el amar es otro, ¿eh? El amar es un paso, bueno, el último y bien difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando amamos? Pues que en ese momento ya nuestro reptiliano ha desaparecido, porque nos hemos convertido en personas, en unos homo sapiens, sapiens de verdad, ¿eh? ¿Qué sucede? Pues que vamos evolucionando en nuestro reptiliano, porque del ojo por ojo, ¿eh?, pasamos a amar al que te odia, lo que decía Gandhi, ¿no? De que ojo por ojo todos ciegos. Entonces no tiene mucho sentido, ¿eh? Si amas a los que te aman, no tienes ningún mérito. Entonces, amar a tu enemigo, yo creo que es la prueba absoluta de compasión. Muchas veces pensamos, realmente no tenemos enemigos. Yo no voy a tener enemigos, soy una persona normal, corriente. Pero siempre tenemos un enemigo, aquel con el que yo en un momento determinado dije, es que no te vuelvo a hablar, vamos, mientras viva. ¿Vale? O es que no vuelvo a tu casa porque no sé qué. O, a ver, no tenemos enemigos enormes, grandes, poderosos, con armas que vienen a nuestra casa a matarnos. De momento, por lo menos, ¿eh? Pero yo mismo he hecho enemigos, ¿no? Y dar el paso ya no solo de entablar una relación, de tal, sino a llegar a ser de las personas que no me son indiferentes, sino que me son queridas, me parece demasiado. Así que bueno, esta es mi conclusión, que tenemos que dar a luz a la compasión, está dentro de nosotros, hay que sacarla y realmente creo que es una fuerza sanadora para mi propio yo, para mis amigos, vecinos, familiares, conocidos y barrio, ciudad, país, si vamos ensanchando círculos, y yo creo que para la humanidad. Y esto es lo que, bueno, me ha gustado transmitiros, porque me parecía muy interesante que hubiera unas religiosas que yo no conocía que justamente se llamaban compasionistas. Entonces digo, bueno, pues estas saben mucho más que yo de la compasión, pero bueno, voy a ser un poquito osada y, y les voy a contar lo que yo he reflexionado sin más importancia, ¿vale? Muchas gracias. Margarita, si te parece, podemos abrir un pequeño turno de preguntas, ¿verdad? Por supuesto. Pues, bueno, yo te agradezco mucho la charla que nos has dado y me ha encantado reencontrarme contigo después de años, de muchos años, y que hayas hablado precisamente de la compasión. Yo soy compasionista, pero me encantó sobre todo por la sencillez y la hondura que te llevan tus palabras. Que esto sería, no sé si para hacer ejercicios espirituales o un retiro o un taller, porque no nos has llevado no sé dónde, sino aquí donde estamos, ¿eh? Y me ha gustado de forma especial el tema de la cruz, porque es verdad que hemos sido unas cristianas un poco tristes, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, la disciplina, la austeridad, que no digo que no tengamos que ser austeras. Pero me está dando un poquito de miedo estos últimos tiempos, que se está volviendo como a la adoración de la cruz. Hablo desde alguna situación concreta,
y me parece muy bien que hay que adorar a la cruz. Pero con ese fervor estoy con los crucificados. Pues me parece que es un interrogante que nos podemos hacer. ¿Con qué crucificados estoy? O si los sigo crucificando simplemente con nuestros comentarios, ¿no? Si son musulmanes, o si vienen a quitarnos el trabajo, o no trabajan porque son unos vagos, o son modas. Entonces, no sé si podrías como abundar un poquito más en esto de los crucificados que tenemos aquí en Madrid, no tenemos que ir a no sé dónde, porque con las noticias, que es terrible, tremendo, pero eso nos pasa porque luego viene otra imagen que para ser feliz hay que comprar no sé qué historias en el Corte Inglés y ya se nos van tantas imágenes, por exceso de información, porque yo creo que el problema no es tanto la falta de información, sino como el procesamiento. ¿Y qué tipo de información? Por la televisión. Claro. Bueno, en el tema de... Bueno, la teología de la cruz es una teología muy antigua, desde los primeros tiempos. Y la teología de la cruz cambió radicalmente con la teología de la liberación, ¿no? Entonces, la teología de la cruz lo que nos decía era que tenemos que imitar al crucificado. Yo misma, un Viernes Santo, en el colegio, me ponía, yo, no me lo mandaba nadie, yo me ponía unos garbanzos en las rodillas para sentir el dolor del crucificado. Así tengo las rodillas ahora. Ahora hago, ¿vale? Es decir, imitar el dolor es una teología. Y además, si no sufres, parece como que te separas del mensaje cristiano. Y Jesús sufrió y nosotras sufrimos. Y si sufrimos, estamos en buena línea. Con la teología de la liberación, lo que sucede es que el crucificado se pasa al plural. Y entonces son los crucificados. ¿Y quiénes son los crucificados? Toda aquella persona que carece de lo necesario, es decir, el concepto pobre de la teología de la liberación, que es un poco con el que yo, vamos, me he peleado mucho con los teólogos de la liberación, porque es un pobre genérico, porque estos hombres teólogos son muy genéricos siempre, ¿eh? Es una desgracia, pero bueno, es así, nos han aportado mucho, pero el pobre es un pobre concreto, que tiene un género, es hombre o es mujer, vive en esta situación, tiene este tipo de discapacidad, tiene esta marginación social, porque en una sociedad de blanca es negro o porque en una sociedad de negros es blanco. Es decir, todas estas personas crucificadas por nosotras mismas muchas veces, solamente hay una teología, que es la empatía. No es o sufro contigo, es decir, como hay tantos pobres, yo pobre también. No, si es que yo no quiero que haya pobres. Vamos, yo creo que nadie quiere que haya pobres. Pero eso también fue una época de la historia en que te ibas a los barrios pobres a vivir como los pobres para ser un pobre más. En realidad, no tiene sentido. Queremos que nadie sea pobre, ¿no? Que nadie sea pobre. Y estos crucificados que tenemos a nuestro alrededor nos están reclamando algo, que es saludarles. Por ejemplo, tú pasas por un cajero que hay una persona que está pidiendo y no les hacemos caso. Pero si tú le dices, no es que le tengas que dar, si tú eres de no dar, cada uno tiene un criterio, ¿eh? Yo, por ejemplo, a los que tocan un instrumento, les doy. Porque están haciendo un trabajo, mira. Me da igual. Pero a los que piden no les doy. Pero es mi criterio, el mío. Entonces, pero no me cuesta nada decirle buenos días, tiene usted frío, necesita usted algo. Es que no me cuesta nada. Pero pasamos de largo. Yo la primera, ¿eh? O sea, estos crucificados
esta es la teología. O sea, esa es la teología de la compasión, porque tú estás sintiendo con... No estás sintiendo su dolor en el sentido físico, sino de que te compadeces, pero con compasión, ¿no? Tratándole como una persona, diciéndole, hablándole... Bueno, y eso lo podemos hacer cada día. Cada día, no tenemos... Pero lo de sufrir... O sea, yo no quiero que sufra nadie. No me voy a poner yo a sufrir. O sea, yo... La teología del sufrimiento no tiene mucho sentido, ¿no? Jesús no sufrió. A Jesús le mataron. Y le mataron por cómo vivió. Pero no dijo, me voy a poner, latigazos me voy a poner. No, se los dieron, pero... Entonces la teología del dolor yo creo que no nos vale. Hay una imagen muy bonita cuando mataron a Ellacuría y a los demás jesuitas y a las dos mujeres. Cuando sacaron el cuerpo de Ellacuría, el libro que cayó y que se quedó con su sangre, era El Dios crucificado. Y es un libro que está allí en donde tienen el mausoleo de Ellacuría. Bueno, realmente Ellacuría era un Dios crucificado en ese sentido, dio su vida por la paz, por el diálogo, ¿no? Y le mataron, claro, le mataron. Pero no buscó la muerte, ¿no? Él era un filósofo, era un profesor de universidad. Vamos, más lejano no podía ser a la pobreza ya, pero desde su filosofía, desde su cátedra, le costó la vida. O sea que todos, donde estemos, podemos practicar, ¿no? Eso es. Margarita, a mí también me ha encantado por la concreción, porque estamos acostumbrados siempre a lo abstracto, que como tú bien dices, no es mucho de nadie, pero tampoco, pues hablando del femenino, no mucho de nosotras las mujeres. Me ha gustado muchísimo y además, aunque es una cosa que sepamos y hablemos, pero que se va verbalizando más, y el otro día también lo escuché, el tema de recuperar lo cotidiano, porque es que, de verdad, y para eso, pues, muchas veces mi abuela, mi madre dicen, claro, pues hija, como yo no hago nada porque yo estoy... ¿Cómo que no? Esa es una sensación, y además mucho de las mujeres, de que lo nuestro no tiene valor, porque no trasciende a lo mejor fuera del hogar o del barrio, y entonces, pues, eso me encanta. Y me parece además que hay que recuperarlo, porque también hay que ponerlo en valor, que es una frase la que se dice mucho, porque de esa manera también ayudaremos a que todas y todos nos queramos más a nosotros mismos, porque cosas grandiosas, pues es que hacer no hacemos muchas, ¿no? Es un poco un básico, ¿no? Del día a día y del cuidado de los demás y del trabajo y tal. O sea que yo te agradezco mucho que lo hayas puesto... Es que no es igual hacer una comida por obligación que porque coman bien. No es igual, no te sale igual, ¿vale? Es que cuando haces una tortilla de patatas, porque es que, mira, hija mía, es que no tengo nada para cenar, venga, a decir, no, pues esta noche voy a hacer esto porque sé que les gusta, ¿sabes? Es distinto. Hasta sabe mejor, ¿no? Pero sobre todo a ti, te sientes más satisfecha contigo misma. Y es verdad que las mujeres, para eso hemos sido muy desastrosas. Porque yo no sé, porque yo no valgo, porque yo no hablo en público, porque... ¿Ah? Si mantenemos el mundo. ¿No? Y nosotras, mal asunto. Yo le quiero decir que le agradezco muchísimo esta charla, pero muchísimo. Podría decir incluso que he estado meditando. Claro. ¿Por qué no? Decir incluso que he estado meditando. Le agradezco inmensamente esta charla sin usted con estos temas. Encantada. El mundo de hoy hace falta
Claridades concretas. Sí, sí. Se llama usted Margarita, ¿no? Margarita. Tiene usted un nombre muy bonito. Muchas gracias. Las margaritas son muy bonitas. Te agradezco muchísimo. Yo hay una cosa que me ha llamado la atención que sacaras lo de la teología de la cruz. Mis hijos no son creyentes y sí que les escandaliza, pero mucho, el que se pueda adorar una cruz, que se pueda... no lo entienden. Entonces yo creo que tiene dos aspectos. Por una parte, Jesús es la compasión, no con mayúscula, es la entrega hasta la cruz, pero por otra parte, el hacer una teología de la cruz basada en el sufrimiento es algo escandaloso, porque una persona que se acostumbra a ver el sufrimiento y a sentirlo como algo necesario es antihumano. A mí me parece que eso no es, que es una tergiversación de lo que es el cristianismo. Entonces hay que hacer la digestión otra vez de todas esas cosas. Bueno, pero en realidad también decimos, cuando alguien sufre, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho, bueno, no te preocupes porque ya Jesús, ¿vale? O Dios lo quiere? Por eso no es... Eso, lo de Dios lo quiere, una cosita, la hija mayor de este amigo que murió, yo tengo dos hermanas monjas, y entonces llevaba una cruz. Lo que tú dices no son creyentes. Entonces cuando vio a mi hermana le dijo, y estaba aprendiendo, le dije, anda, ¿por qué llevas una T colgada? Una T, ¿sabes? Imagínate. Pero vamos hacia eso. Algo tenemos en común toda la humanidad, y no solo la humanidad, sino todos los seres vivos. Todos nos morimos y todos, unos más otros menos, es verdad, sufrimos en algún momento por unas cosas o por otras, ¿no? Entonces, para mí lo de la cruz es como, o sea, algo así, o sea, voy a decirlo muy patosamente seguramente, pero como que Jesús nos dice, bueno, los sufrimientos os pueden servir para aprender algo, para sacar alguna conclusión, y después, ¿qué pasa? Resucita. Pues para mí, de alguna forma, es como decir, bueno, o sea, sufrir algo, seguramente os va a tocar sufrir algo a todos. Al que le toque sufrir por luchar por cosas buenas, por la justicia, por no sé qué, pues a lo mejor le ha pasado como ahí, vamos, o sea, como me estoy liando, como por enseñarnos que la vida no acaba ahí. Y no solo por el sufrimiento, por la vida que llevemos y, por ejemplo, la compasión, el ponerse en el lugar del otro, el amor que Él nos enseñó, pues eso es la vida. A la muerte llegamos todos y simplemente pues que después de, o sea, como no enseñarnos que después que la vida no acaba ahí, que luego sigue de otra forma. Yo creo que tienes razón. O sea, nacemos, vivimos, gozamos, sufrimos, morimos, y en el nacimiento y en la muerte nos igualamos todos los seres vivos. Ahí no hay distinción de ninguna clase. Otra cosa es que lo de la cruz es muy fuerte. A ver, por ejemplo, ¿tú crees que un Dios puede, porque esta es la teología, un Dios puede mandar a su Hijo a morir para salvar a la humanidad? Desde luego, si fuera mujer, te digo que no mandábamos a ninguno, de los hijos. O sea, a ver, es que la teología nos ha invadido de tal manera en espacios tan sensibles, ¿no? Porque claro, si no es Dios, como Eva ofendió a Dios, solo un Dios puede reparar lo que hizo Eva. Y por lo tanto, Jesús, como es Dios, tiene que morir para que el resto de la humanidad se salve. O sea,
fijaros la teología, es que es fuertísima. O sea, de verdad, yo no sé cómo la tragué en su momento. Vamos, que yo, que la he estudiado y que no puedo. Lo siento muchísimo. O sea, es que, ¿os imagináis qué lógica? Es que es una lógica muy fuerte, Es una lógica porque otra cosa distinta es, hubo una persona en un momento concreto histórico que vivió de tal manera y se enfrentó a los poderes que destruían a los excluidos y estuvo con los excluidos y tal, por eso lo mataron. Y Dios le resucita. Es que eso es otra cosa. Eso es otra teología, ¿no? Porque yo espero también que Dios me resucite, como espero que resucite a todos los seres humanos, a la humanidad, ¿no? Pero es diferente. Es que tú mueres por estar con una opción determinada, por vivir de una manera determinada. No es porque el destino te ha puesto que... No. Entonces tú vives... Pero vamos, que los que murieron en la cruz con Jesús también eran ladrones y gente de buen vivir. O sea, que mataban a todo el mundo. Era lo normal en el momento. Entonces, es diferente. Porque por eso creemos, yo creo, en la resurrección, ¿no? Y ese es el mensaje, el querigma de los primeros discípulos. Cuando predican el Evangelio, hay dos versiones. El antijudío que dice, el que vosotros matasteis, Dios le ha resucitado. Por eso de ahí viene que seamos tan antijudíos, porque los judíos mataron a Jesús y todo eso. Entonces, y ese es un querigma, un anuncio distinto del otro. El otro anuncio es, la muerte no es la última palabra. Dios le ha resucitado. Entonces, la última palabra también sobre nosotros no es la muerte. Dios nos ha resucitado. Pero vamos, que el sufrimiento lo tenemos ahí mismo todos los días, ¿no? Pero buscarlo, es que buscarlo, qué fuerte, Sufrir, para sufrir como sufrió Jesús, me parece. Un poquito. Pero bueno, es que yo soy un poco hereje en general. Entonces no me hagáis mucho caso,